Una vez más, bienvenidos a Willow Creek Casa de Luz. Qué bueno que están aquí, qué bueno que nos ven también allá en línea. Y los que están en Casa Café, también bienvenidos. Los que nos ven en línea también. ¿Y qué les parece si damos un fuerte aplauso a los que nos ven en línea, que siguen las enseñanzas de Casa de Luz? Bienvenidos. Yo sé que les encanta el chisme celestial, no nos vieron la semana pasada por acá, pero recibimos una bendición inesperada, que es estar en la iglesia de lo que es la iglesia, el día de hoy, la iglesia de Martin Luther King, y una iglesia hermosa, preciosa, que adora a Dios, que nos hizo recordar mucho Casa de Luz, porque tienen canciones muy parecidas, nada más que en inglés. Y al mero frente de esta congregación actual, la iglesia de Benecer, la iglesia bautista, allá en ¿dónde es? ¿Alabama? No. Atlanta, ya ando yo perdido. También andábamos por Alabama. Fue hermoso pues estar en este lugar donde el papá de Martin Luther King y él fueron pastores, y en este lugar donde comenzó Dios a mover el corazón de este pastor de hacer algo por las injusticias que él veía diariamente en todo lugar, allí mismo en estas ciudades hermosas. Y qué precioso es que como iglesia bautista, como buena iglesia bautista, tenían el bautisterio ahí siempre, ¿no? Y está ahí arribita. Ay, les hubiera puesto una foto, por ahí tengo la foto. Y tienen también el coro, que es uno de los valores también de la iglesia bautista, o asientos para el coro y el bautisterio. Y bueno, qué precioso es venir el día de hoy y saber que hoy vamos a tener también bautismos. Ahora, lo interesante, y acá está, ¿no? El bautisterio, sacamos la tapa y empezamos a bautizar. Lo interesante es que en esta ocasión, ahora que tenemos varios servicios, todos dijeron queremos bautizarnos a las 11:15, en el servicio a las 11:15. Así que de antemano les digo, si usted quiere bautizarse, no lo vamos a hacer inmediatamente aquí, al término de este servicio, lo vamos a hacer en el siguiente servicio, pero ya les daré instrucciones en su tiempo. Nomás no se nos desanime. Aún los del servicio del sábado dijeron queremos bautizarnos el domingo a las 11:15. Los del servicio de las 9 que se quieren bautizar dijeron vamos a bautizarnos en el servicio de las 11:15. Y yo creo que es una muy buena razón, que es que ellos quieren traer a sus familiares y amigos a que sean partícipes de este tiempo tan hermoso de testimonio público en quien hemos puesto nuestra confianza. Así que no se nos desanimen, más bien estemos muy contentos porque Dios sigue tocando vidas. Más de 20 personas van a estar siendo bautizadas a las 11:15, así que gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso. ¿Qué significa? Que tengo un poco más de tiempo para la enseñanza en este servicio, y esta es la que está siendo grabada, la que va a subirse en línea. Para el siguiente servicio, por este problema de tener tantas personas que se van a bautizar, tenemos que hacer bien cortito el mensaje, así que vamos a ver cómo nos va. Pero ¿qué les parece si oramos y comenzamos la enseñanza de esta mañana? Señor, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Amén. La iglesia en el corazón de Dios, la serie de todo el libro de Hechos. La enseñanza, el título de la enseñanza del día de hoy es Trabajo en equipo, en el equipo de Dios. No en cualquier equipo, en el equipo de Dios. Y de una vez les digo, estamos tú y yo llamados a ser parte del equipo de Dios. De verdad que no sabía qué título escoger, para serles honesto. Pero se trata de que si tú le sirves al Señor, si Dios ha puesto esto en tu corazón el día de hoy, donde quiera que estés, porque vamos a recordar algunos principios que hemos estado estudiando en estas últimas semanas, donde quiera que estés, le sirves al Señor, eres parte de este equipo de Dios. A eso es lo que me refiero. De hecho, vamos a estar en Hechos capítulo 19, versos del 1 al 22. Si no traes Biblia, levanta tu mano y te prestamos una Biblia rapidito. Si no abres la aplicación de Casa de Luz, allí está también la Biblia. Vete a Hechos capítulo 19, vamos a estar en los versos del 1 al 22. ¿Por qué somos parte del equipo de Dios? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, primera parte dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Así comienza Pablo a decir, nosotros los que servimos al Señor somos colaboradores de Dios, y ustedes, los que todavía no, su fe no ha sido activada en el servicio, ustedes son nada más y nada menos que labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, es una diferencia, Pablo, en esta carta, guiado por el Espíritu Santo a los corintios, en decirles, ¿saben qué? Los que hemos dicho sí a servir al Señor somos colaboradores de Dios, mientras que los demás siguen siendo este edificio que está siendo labrado por Dios hasta el momento en que
lleguemos a esta, no sé si la palabra correcta es madurez, pero a este momento en el que le decimos a Dios, Dios, usa mi vida. Entiendo que me has dado dones y talentos y que soy responsable delante de ti por ponerlos en práctica, por ponerlos en obra. Así que, Señor, usa mi vida de ahora en adelante. Y cuando llegue ese momento en tu vida y tu iglesia te permite que sirvas al Señor, eres un colaborador de Dios, estás en el equipo de Dios sirviendo al Señor. 1 Corintios 3:9. Así es, así ha diseñado Dios su iglesia. Hace 2 semanas vimos cómo dar fruto en la familia de Dios. 10 conclusiones basadas en la enseñanza fueron, las primeras 3 vienen de Hebreos capítulo 13, versos del 15 al 17. Esto es solo un repaso. Toda la enseñanza fue al respecto de estas 10 cosas. Dar fruto en la familia de Dios. Tu vida y la mía hemos sido llamados a dar fruto. De hecho, cuando no damos fruto necesitamos que venga Dios y limpie nuestras vidas. Es como esa plantita que de pronto le cae tierra encima y como que no puede salir, ¿no? Y que necesita que venga el labrador o el que cuida las plantitas y le empieza a limpiar un poquito. Empieza a abonar tal vez la tierra para que empiecen a crecer. A veces nuestras vidas están así como esa plantita que parece que no estamos saliendo, pero de pronto viene Dios con su palabra y nos limpia, abona nuestra tierra para que empecemos a brotar y a salir y a crecer como plantitas. ¿Cómo damos fruto en la familia de Dios? 10 conclusiones basadas en aquel hace 2 semanas. La primera es, vamos a damos fruto ofreciendo sacrificio de alabanza. ¿Y qué sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú y yo confesamos el nombre de Jesús, ya sea aquí cantando en la iglesia, orando al Señor, o cuando estamos en nuestros trabajos, con nuestra familia, confesamos el nombre del Señor, estamos haciendo sacrificio de alabanza que agrada al Señor. Hebreos capítulo 13, verso 15, 16 y 17 dicen lo siguiente: dar fruto en la familia de Dios es hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Esto agrada al Señor. Celebración de Esperanza, estas próximas 3 semanas tenemos la oportunidad precisamente de esto, como familia, de activarnos y ayudar y hacer el bien por los demás. Tercero, obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos. ¡Wow! ¿No? Y me encanta que dice vuestros pastores, o sea que tenemos más de uno, y en lo personal tengo más de uno, a quienes respeto, aprecio, porque me han enseñado la palabra de Dios y me enseñan con su ejemplo a seguir al Señor, y por eso mismo me sujeto a ellos, ¿no? Y es lo que enseña la palabra de Dios. Y hay muy buenas recomendaciones al respecto. Fueron los 3 primeros principios que aprendimos hace 2 semanas. Los siguientes 7, sacaditos del libro de los Hechos, es demostrar tu fe en obediencia. ¿Cómo demuestras tu fe en obediencia a Dios? Bautizándote, por ejemplo. Lo vimos en lo que estudiamos hace 2 semanas. Bautizándote demuestras tu fe en obediencia. Hay un proceso hermoso que ocurre, que es que primero oyes, luego crees y después te bautizas. Eso es lo que aprendimos hace 2 semanas. Por cierto, todas nuestras enseñanzas están en línea, usted las puede revisar. No voy a profundizar, pero gracias a Dios, hoy más de 20 personas en el servicio de las 11:15 van a estar bautizándose. Y si tú quieres hacerlo, también lo puedes hacer en ese servicio. El 5.º principio era llegar a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere Dios que lleguemos como comunidad de fe a entender la fe del Señor, el conocimiento de su Hijo Jesús. 6.º principio es no temer hablar y no callar, porque Dios tiene mucho pueblo allí donde tú estás. Y venimos de 91 códigos postales y Dios nos tiene allí con propósito de que hablemos y no callemos, que declaremos, que proclamemos a Jesús, porque Dios tiene mucho pueblo allí. Y tú puedes decir, bueno, yo no veo a nadie aquí que sea un seguidor de Jesús, nada más yo. Y así se sentía Pablo cuando llegaba a las ciudades, no había nadie que era cristiano, él tenía que abrir brecha. Pues así estamos tú y yo, puestos por Dios en donde sea que vivamos, donde sea que trabajemos, donde sea que estudiemos, para que hablemos y no callemos, porque Dios tiene mucho pueblo allí. Tu testimonio de vida y de palabra va a hacer que esa semilla del Señor caiga en esta tierra alrededor tuyo y dé fruto en su tiempo para gloria de Dios. Así ocurrió en la historia preciosa que estudiamos hace 2 semanas y así va a ocurrir en nuestras vidas también el día de hoy. 7.º principio es mirar al cielo cuando tocas fondo, ¿verdad? No nos queda otra cuando estamos en el piso, hablando figurativamente, cuando las cosas no parecen irnos bien, pues no nos quedemos en el piso, miremos al cielo, busquemos al Señor. Y si hoy has venido
como hace 2 semanas enseñábamos también, y estás pasando por una situación en que estás en el piso y literalmente, por lo menos conversé con 4 personas que estaban así y pudimos orar y levantar juntos los ojos al cielo, pues el día de hoy, si vienes así, también puedes levantar tus ojos al cielo y Dios quiere eso. Donde sea que estés, en el piso en el que estés, Dios quiere que levantes tus ojos al cielo. Él va a escuchar tu oración y aquí estamos para apoyarte y servirte. Octavo principio es reconocer que tu profesión, tu ocupación, tu oficio es tu llamado de parte de Dios al servicio. Esa habilidad que Dios te ha dado, ese talento, esa capacidad que Dios te ha dado para hacer lo que haces el día de hoy, como ama de casa, como electricista, como abogado, esas capacidades que Dios nos ha dado son precisamente para servir al Señor allí donde estamos. No solo servimos al Señor los que estamos aquí en la iglesia, por decir así, los que servimos en los edificios de la iglesia. No, tú y yo, todos estamos llamados a servir a Dios con nuestra profesión, nuestra ocupación, nuestro oficio. El 9º principio es hacer votos de agradecimiento y consagración, tipo Pablo, ¿no? Por amor a los demás. Él lo hizo por amor a los demás, siendo flexible para alcanzar a los demás, para que vengan a la fe en el Señor Jesús. Así que hagamos votos de agradecimiento y consagración. Cualquiera que sea el voto que Dios te esté llamando a hacer, hazlo por amor a los demás, siendo flexibles para alcanzarlos hacia el Señor. Y el 10º principio que vimos es hacer equipo en la obra de Dios con amigos de confianza. Y me encanta que aquí en Casa de Luz tenemos varios ministerios en donde con amigos de confianza vas a poder servir al Señor. Las puertas están abiertas para ti. Eso aprendimos hace 2 semanas. La semana pasada aprendimos con el pastor Fabián el secreto de la felicidad, 4 R's. Me encantó. La primera es: recarguemos baterías volviendo siempre a tu iglesia. La palabra de Dios dice que no hagamos como algunos que tienen la costumbre de dejar de venir a la iglesia, sino lo contrario, que vengamos constantemente a la iglesia. Y algo que hizo Pablo fue siempre volver, darse su vueltita por aquella iglesia de Antioquía, donde él recargaba baterías. El segundo principio es: recordemos que Dios es el que da las capacidades. Vieron ustedes y estamos viendo la vida de Apolos, ¿no? Y cómo le dio esas capacidades a este personaje de la Biblia. Gracias a Dios, ¿verdad? Tú y yo también tenemos capacidades dadas por Dios. El tercer punto es: reconozcamos que Dios tiene un propósito para nuestras capacidades. Aquello que Dios te ha dado, lo ha hecho con un propósito. Y el cuarto es que nos rindamos a su palabra. De verdad que la vida no tendría sentido, porque el secreto de la felicidad no es lo que dice el mundo, ¿verdad? Si tienes, vas a ser feliz. Si usas, vas a ser feliz. Si posees, vas a ser feliz. No tiene nada que ver. La felicidad en realidad tiene que ver con una decisión que tú y yo podemos tomar en esta vida, de tener una relación personal con Dios. Él ya nos ha extendido la mano, es cuestión de que tú y yo se la tomemos. Él está a nuestro lado y Él quiere tener esta relación. Lo quiso desde un principio, desde Adán y Eva. Él quiso que tengamos una relación cercana con Dios. Pero nosotros los seres humanos decidimos apartarnos, decidimos pecar. Y con el pecado crear una división entre nosotros y Dios. Pero Dios está allí. Y Dios quiere que estemos cerca de Él y que caminemos con Él. Él está cerca de nosotros, más cerca de lo que nos imaginamos. La verdadera felicidad tiene que ver con una relación personal con Dios. No hay nada que llene más nuestra vida que cumplir con el propósito de Dios para ella. Eso aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a ver cómo el trabajo en equipo de Dios produce más cantidad, hay más alcance, produce más calidad, hay más crecimiento individual y produce más resultados extraordinarios con el tiempo. Y ahí ya vimos los 3 factores, ¿no? Cantidad, calidad y tiempo. Produce más resultados extraordinarios con el tiempo. Vamos a ver la poderosa mano de Dios obrando y haciendo lo que tú y yo no podemos hacer. Y pensaba mencionar esto más adelante, pero se los menciono de una vez porque a veces se me vienen estas ideas y al momento se me olvidan, ¿no? Estoy en esa edad donde a veces cuando voy por la escalera no sé si voy subiendo o bajando, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿para dónde iba? Ahí ya se tiene uno que empezar a preocupar, ¿verdad? Entonces, y ya se me anda olvidando lo que les quería decir. Espérense. Estaba con el doctor Dona María, ¿verdad? En nuestra juntita ahí que tenemos casi cada semana. De verdad que las agendas son bien apretadas, pero casi que nos vemos una vez por semana. Y pues, gracias a Dios, tenemos unos casos bien difíciles y complicados aquí en Casa de Luz.
Y si usted está siendo servido, atendido por Guillermo Dona María, el doctor, el pastor Guillermo, pues sabe a lo que me refiero. Y entonces al él y yo platicar de estos casos, antes de orar por varios de ustedes, vemos estos casos tan complicados, ¿no? Y pues nace esta convicción que ha ido creciendo con el tiempo en esto del pastorado. Y hablando con Guillermo, le digo, pues preparémonos, mi hermano. Porque cuando los casos están bien complicados, cuando ya las herramientas humanas no funcionan, el ambiente está preparado para que la poderosa mano de Dios intervenga y tú y yo nos quedemos con la boca abierta de ver cómo Dios opera en casos que simple y sencillamente necesitan un milagro. Y se los digo por experiencia, me ha tocado orar por varios casos ya con el pasar de los años, en donde Dios me ha demostrado una y otra vez que solo su poderosa mano puede hacer el cambio necesario en nuestra vida para sanar por completo nuestras heridas, para darnos esa oportunidad que todos necesitamos. Así que si vienes con un caso de esos de misión imposible, no te preocupes, que Dios está aquí y Él va a resolverlo. Nada más da los pasos que Dios te diga que des. Dios se revela a través de su palabra y de diversas formas nos habla. Me ha tocado también con el pasar del tiempo escuchar a personas que se me acercan y dicen, pastor, lo que usted enseñó aquel día, lo que usted dijo. Y yo le digo, ¿pero qué dije? Entonces me empiezan a decir lo que dije y yo digo, pues yo no dije eso. Entonces, pero le doy gracias a Dios que a este punto en mi vida me doy cuenta que Dios habla a tu mente y a tu corazón. En la medida en que tú y yo somos fieles y buscamos a Dios en su palabra, Dios habla a tu mente y a tu corazón y te dice lo que Él quiere de ti, lo que Él quiere de mí. Y de pronto llegas a tu casa y le pides perdón a esa persona que ofendiste y tú dices, bueno, el pastor, usted habló del perdón. No, nunca hablé del perdón. Pero llegas a tu casa porque Dios plantó en tu mente, en tu corazón el buscar a esa persona a quien le debes pedir perdón y lo hiciste. Y al hacerlo empezaste a sanar esa tierra, esa relación que Dios quería que sanaras. Así que atentos, abriendo nuestros oídos a lo que Dios nos quiera decir a través de su palabra y en nuestra mente y en nuestro corazón a través de sus principios. Hoy vamos a tener más de 20 personas bautizándose. Si tú dices, yo quiero bautizarme también, porque vamos a estar hablando del bautismo diosidencialmente, terminando el servicio, regístrate en el punto de información, te damos tu ropita, te preparamos, de ahí te vas a tomar un café, invitas a los que puedas y regresas a las 12:10 para ser bautizado. También tú y yo tenemos la oportunidad de servir en los diversos ministerios aquí en Casa de Luz. Acércate al punto de información y diles a los del punto de información, quiero servir en alguna área de ministerio, quiero activar mi fe de esta forma. Trabajo en el equipo de Dios produce más cantidad. Vamos a ver esto en el verso 1, más alcance. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Bueno, acá quiero hacer una pausa rapidísimo porque tenemos que proyectar el mapita, ¿ok? Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Y el punto es, trabajo en el equipo de Dios produce más cantidad, más alcance, más personas se alcanzan para la fe en el Señor cuando trabajamos en equipo. De eso se trata este punto. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Antes de llegar ahí, quiero mencionarles cómo Dios nos anima a trabajar en equipo. Entonces vamos a hacer un repaso al viaje número 2. Estamos en el punto 7 en Antioquía, ¿ok? Antioquía está ahí Pablo con su amigo Bernabé. Ellos tienen una discusión porque no quería Pablo llevar a Juan Marcos, quien los dejó abandonados en el primer viaje. Juan Marcos se fue. Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, por cierto. Entonces, Pablo y Bernabé, que eran equipo, en ese momento dicen, bueno, Bernabé, yo me voy para Chipre con Juan Marcos. Y Pablo dice, pues yo me llevo a Silas y voy a visitar a todas las iglesias que he visitado antes. ¿Ok?
Dios había puesto en la mente y en el corazón de Pablo ir a visitar todas las ciudades en las que se había anunciado ya la palabra de Dios en ese primer viaje. Para ver a quienes hemos alcanzado y vamos a confirmar a las iglesias. Eso es lo que Pablo tenía en mente en el momento en que le dice a Bernabé, vamos para allá. Entonces están ambos en Antioquía. Bernabé dice, me voy a Chipre con Juan Marcos. En el número 7, Pablo dice, bueno, yo me voy con Silas, que también era ciudadano romano, judío. Vente conmigo, Silas, trabajo en equipo. Pasan por Tarso, llegan a Listra, Iconio, y empiezan ellos a escuchar que se habla muy bien de un joven llamado Timoteo. Entonces le dicen a Timoteo, vente con nosotros, Timoteo. Por cierto, te vamos a circuncidar. Porque tu papá es griego, tu mamá es judía, y cuando llegues a una sinagoga, te van a decir, tú no tienes autoridad para hablarnos, porque no eres judío. Y tú vas a tener que decir en ese momento, pues sí lo soy, porque tengo la marca en mi cuerpo de que soy judío. Entonces, ahí recogen a Timoteo, ¿no? Entre Listra y Iconio pasan a Antioquía. En Antioquía, de Antioquía llegan allí. Es donde, si no me equivoco, a ver los estudiantes de la Biblia, corríjame si por ahí me equivoco, pero en Antioquía de Frigia o de Pisidia, esa es otra Antioquía diferente a la de allá es de Siria, la de acá es de Pisidia. Allí es donde empieza a sentir Pablo que el Espíritu Santo no quiere que continúe hacia abajo, sino que cambie de dirección y se vaya hacia arriba, hacia el área de Misia, Troas, el 19, ¿ok? Y estando allí, recibe la visión Pablo. Entiende por qué Dios le desvía el transcurso, porque él quería volver a las primeras iglesias que había visitado antes, ¿verdad? Bajar del 15 al 14, al 16. Pero allí en el punto 15 el Espíritu Santo le dice, no, es para arriba, vámonos para arriba. Pablo, obediente, sube al área de Misia, de Asia, llega a Troas y allí se encuentra con el médico Lucas, quien se une al equipo. Están Pablo, está Silas, están en Troas, recibe la visión de un varón macedonio. Pablo dice, wow, por este motivo el Espíritu Santo no me permitió bajar, sino más bien subir. ¿Qué sucede? Llega a la cárcel, ese varón macedonio era el carcelero de Filipos. ¿Okay? Entonces de Troas pasa a Filipos, en Filipos conoce el cumplimiento de lo que Dios había puesto en la mente y en el corazón de Pablo, de este varón macedonio. Allí conoce al varón macedonio que era el jefe de la cárcel, el carcelero de Filipos, quien entiende que Jesús es el Señor y el Salvador. Él y toda su casa se convierten. Y bueno, continúa Lucas, Timoteo, Silas, Pablo, están ahora en Filipos. En Filipos se acuerdan, no sé cuántos se acuerdan, allí no había ni un judío, habían algunas mujeres que tenían la costumbre de ir a orar al río y allí va Pablo. Me encanta porque muchos de nosotros podemos hacer nuestros cálculos de cómo vamos a servir al Señor, pero el Señor nos dice cómo hacer las cosas. Y en una área como Filipos pasan a Tesalónica. En Tesalónica, de Tesalónica, donde muchos creen en el Señor, va hacia Berea. En Berea es donde se aplica la estrategia que funciona, ¿se acuerdan? Donde él habla de Jesús, habla de la cruz, la gente recibe al Señor Jesús allí en Tesalónica. Allí se aplicó la buena estrategia que hemos aprendido también semanas atrás. De Berea se pasa a Atenas, al Areópago. Pero antes de llegar ahí, espérenme, sí, estoy como pensando quiénes se unen al equipo de Pablo, ¿ok? Eso es lo que estoy tratando de recordar, así que me ayudan. Llega Pablo solo a Atenas. Ese es un momento en el que él se queda sin su equipo. Sacan a Pablo rapidito porque en Berea lo quieren golpear, ¿no? Lo quieren matar. Entonces sacan a Pablo. Pablo les dice, quiero que me traigan por favor a Timoteo, a mis compañeros de equipo, a Timoteo y a Silas, los necesito. Pablo llega a Atenas, le dan la oportunidad de hablar en el Areópago. En el Areópago él no menciona el nombre de Dios, no menciona a Jesús. Ni siquiera espera a Timoteo ni a Silas, se va de una vez a Corinto y llega a Corinto decidido a hablar de Jesús y de este crucificado, a hablar del evangelio completo. Y a eso le llamamos la mejor estrategia.
la que tú y yo también debemos de implementar. La que no tiene pierde, pues. Y estando ya Pablo en Corinto, llegan Timoteo y Silas, sus compañeros de equipo, y empieza a haber mucho fruto. Y llegando a Corinto, él conoce una pareja. ¿Se acuerdan quiénes son esta pareja? Aquilas y Priscila, ¿verdad? Inmigrantes, judíos, hacedores de casa como Pablo, empiezan a trabajar juntos. Pablo los evangeliza, les comparte el evangelio de Jesús, se convierten al Señor ellos. Ahora son parte del equipo de Pablo. Acuérdense de esto. Sigue añadiendo personas a su equipo. El trabajo en equipo hace que se abarque más. Pablo dice, tengo que cumplir mi voto, ¿verdad? De obediencia tengo que ir a Jerusalén. Y al pasar por Éfeso, deja a Priscila y Aquila como misioneros, como pastores, ¿verdad? Quédense ustedes aquí, yo sigo derecho para Siria o para el área de Jerusalén a cumplir con mi voto, porque es importante que los judíos sepan que sigo siendo judío y que he entendido que el Mesías, el Cristo ya vino y se llama Jesús. Entonces, ¿qué hace? Deja a Priscila y Aquila en Éfeso, ¿se acuerdan? Los deja allí. Los nuevos compañeros de equipo, hay más alcance. Estos dos escuchan a este joven también llamado Apolos, elocuente, ¿verdad? Ya vimos la carta de presentación que tiene este Apolos la semana pasada. Y Apolos entendía el evangelio hasta el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan? La semana pasada, hasta el bautismo de Juan nada más entendía. O sea, las buenas noticias de Dios llegaban hasta el bautismo de Juan, hasta aquel que preparó el camino para la venida del Mesías. Aquel en quien se cumple la profecía de que vendría alguien con el espíritu de Elías a preparar el camino, se cumple. Entonces Apolos está allí hablándole a todos acerca de las buenas noticias, de que el Mesías está a punto de venir, el Mesías está a punto de venir. Ya Juan, aquel que vino con el espíritu de Elías, está hablando del Mesías, ¿no? Y está Apolos allí y de pronto Priscila y Aquila le dicen, ven por acá, Apolos, necesitamos compartir algo contigo. Necesitamos hablarte más exactamente la palabra de Dios. Me encanta porque eso es lo que hacemos también aquí en Casa de Luz. Entendemos a Dios de diversas formas, hemos ido aprendiendo acerca de Dios, pero a través de las clases, a través de las enseñanzas de los fines de semana, nos educamos con más exactitud sobre el camino del Señor. Apolos recibe la enseñanza, es lo suficientemente humilde para recibir la enseñanza de Priscila y Aquila. Él pudo decir, ustedes, constructores, ¿qué me van a decir a mí si yo soy? No, o sea, para nada. Me encanta esa actitud de Apolos que dice, explícame, ¿cómo estuvo esto? Entonces ya vino el Mesías. Sí, Juan mismo dijo que ya vino. No puede ser, yo me quedé atrasado en la historia. Ok, ¿y quién es el Mesías? Es Jesús. Entonces ahora Apolos, que tiene la historia completa, ahora Apolos se vuelve parte del equipo del Señor. Y si nos damos cuenta, ya les he mencionado varios personajes que van apareciendo por el camino, que son parte del equipo. Así también en Casa de Luz, a través de los años, aparecen personas como tú y como yo, que se unen al equipo de Dios. Y es la voluntad de Dios que así sea, porque Dios quiere demostrarnos que el trabajo en equipo, que en el trabajar en el equipo del Señor hay más alcance, hay producción de cantidad, más personas vienen al conocimiento. Entonces, durante este tiempo, llegamos a este verso 1 del capítulo 19, donde dice que Apolos estaba en Corinto. ¿Qué había sucedido? Pónganme el mapita rapidito, por favor. Ay, ando todo emocionado. Miren, Aquilas y Priscila conocen a Apolos en Éfeso. La semana pasada terminamos estudiando de que Priscila y Aquila y los hermanos allí de Éfeso dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres ir a la región de Acaya? Necesitas cartas de recomendación porque nadie te conoce, Apolos. Entonces le escriben una super carta bonita de recomendación. Va entonces Apolos de Éfeso, va a Corinto a continuar la obra de Dios allá, va a la región de Acaya, llega a Corinto, y allí es donde empieza el verso que estamos estudiando hoy. ¿Okay? Aconteció entre tanto que Apolos, este personaje que apenas conocimos la semana pasada, estaba ahora en Corinto con cartas de parte de la familia de Dios, ¿no? Diciéndoles, este es un hermano en la fe, escúchenlo, escuchen su enseñanza. ¿Okay? Apolos está en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, Pablo ya comenzó su tercer viaje misionero. Él estaba por Antioquía y empezó a ir por las regiones superiores, toda esta área de Galacia, de Bitinia, de Asia, todo por allí se va Pablo. Es lo que nos dice el primer verso. Viene entonces a bajar a Éfeso, ¿ok? La línea verde es la que estamos viendo ahora. Este es el tercer viaje misionero. Va Pablo por allí con la misma intención de seguir confirmando a los hermanos en la fe. Llega a Éfeso al 18 y hallando ciertos discípulos allí. ¿A qué discípulos encontró Pablo en Éfeso? Priscila y Aquila los dejó allí hace un tiempo, ¿se acuerdan? Priscila y Aquila escuchan a un Apolos que tiene un evangelio que no está completo, porque no había entendido que Jesús ya había venido y que Él era el Mesías, el Cristo. Llega Pablo a Éfeso nuevamente y se da cuenta que hay ciertos discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Vamos al segundo punto. Trabajo en equipo de Dios produce más calidad. Y lo vamos a ver en los siguientes versos. Más crecimiento individual. Pablo llega a ese lugar y dice, acá hay necesidad de crecimiento. Pero no en cantidad, sino individual. De la calidad de cada uno de los creyentes. Hay algunas cosas que los creyentes no tienen claras en su mente y en su corazón. Y Dios puso en la mente y en el corazón de Pablo enseñarles a los discípulos que encontró en Éfeso el camino del Señor. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces dice Pablo, ojo con lo que él va diciendo. Les dijo a estos ciertos discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué pregunta, no? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, hay que creer y de ahí recibes el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, que no habían entendido el Evangelio completo. Así como tú y como yo, probablemente lo entendemos. O de repente tú y yo, bueno, no tanto yo en este punto de mi vida, pero tal vez tú, estás con el Evangelio incompleto. Y has venido a Casa de Luz y dices, wow, ahí enseñan la Biblia, va a estar interesante conocer más acerca de Dios. Pues de eso se trata. Es nuestra intención conocer más al Señor. Y hemos hablado de, ya en enseñanzas pasadas, esto es solo un resumen rápido, la relación saludable con el Espíritu Santo. Porque aquí viene el tema del Espíritu Santo. Pablo es bien claro, dice, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, ¿ustedes son discípulos de quién exactamente? Bueno, vámonos entendiendo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso es lo mismo que decirnos el día de hoy, ¿recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Es exactamente lo mismo. Porque cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Es exactamente lo mismo. Pablo viene con una pregunta muy directa, porque él no sabía qué tipo de discípulos, qué tipo de estudiantes eran estos que estaban allí. Sabían que eran personas que respetaban a Dios, pero no sabían si entendían el Evangelio completo. Entonces les hace una pregunta muy directa. Y ellos dijeron, honestamente, ni siquiera sabemos acerca del Espíritu Santo. Y tal vez tú viniste a Casa de Luz el día de hoy y no sabes que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Así como Dios Padre y Dios Hijo, hay Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que inspiró la mano de más de 40 personas que escribieron la Biblia, en donde se revela el corazón de Dios para ti, para mí. Y el Espíritu Santo viene aquí, lo represento como esta jarrita blanca que está llena de agua. Y estos vasitos representan la vida del ser humano. Y hay 3 relaciones saludables con el Espíritu Santo. Y me encanta explicarlo de esta forma. Porque el Espíritu Santo en nuestra vida, en el tiempo de vida que Dios nos dé, está entre nosotros, como que se pasea entre nosotros. Y es aquello que nos revela que hay un Dios que nos ama, que existe, que es real, que envió a su Hijo Jesús a este mundo. Y estos vasitos demuestran ser nuestra vida. Y el Espíritu Santo está entre nosotros. Así como Jesús estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros como ser humano, como tú y como yo, el Espíritu Santo también es igual de real entre nosotros, paseándose entre nosotros. Y de pronto su palabra nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. De pronto tú y yo tenemos en papel y en tinta algo que es vivo y que es eficaz y que nos dice que cuando tú ves el firmamento, el cielo,
Tú nada más puedes ver y quedarte asombrado porque hay un Dios que lo hizo. Eso nos dice el Salmo 19, verso 1. Los cielos te cuentan la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Vámonos afuera a ver el cielo. ¿Quién creó esto? Pues Dios. Y ese Dios nos ama. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese Dios que nos ama envió a su Hijo Jesús. El Espíritu Santo está revelándonos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Que Jesús fue enviado por el Padre. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo ni siquiera creo en Dios. Sí, pero Jesús vino y ¿cómo le vas a hacer? O sea, hay una prueba del amor de Dios que no puedes negar. Me acuerdo en la clase de la Universidad de Arqueología, el Señor nos dijo, el maestro nos dijo, miren, si ustedes son personas de fe, acá mejor ni traigan el tema, ¿no? Les voy a enseñar de la evolución, etcétera, etcétera, la teoría de la evolución, porque no es una realidad, es una teoría. Y pueden quedar ridiculizados. Y yo comenzaba en mi fe, y cuando él dijo eso, pues me insultó un poco, ¿no? Me sentí así como ofendido. Pero ¿cómo vas a decir que el Dios que quitó el peso del pecado de mi vida, que el Dios que me ha dado esta oportunidad aún de entrar a la universidad, que este Dios que ha sido tan bueno conmigo, que me ha dado una paz extraordinaria, no existe? ¿Cómo me vas a decir eso? Entonces tenía yo estas pláticas con el maestro, me decía, ¿y dónde queda Jesús en la historia, pues? Y entonces empieza a sacar que por acá, que fue un maestro bueno, que sí existió, no lo pueden negar. Pues no se puede negar a Jesús. No se puede negar ni siquiera que Jesús resucitó de entre los muertos. Es parte de la historia. Y lo más precioso es que ese Espíritu Santo nos confirma a través de la palabra de Dios que Dios es real. Entonces Él se mueve en medio nuestro. Pero de pronto en la vida del creyente, de alguien que dice, bueno, yo pongo mi confianza en Dios. Yo decido en este día pedirle perdón a Dios y tomarme de su mano para seguirle. Cuando eso ocurre lo que dice Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando tú crees en Dios y crees que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por ti, resucitó al tercer día, ascendió a las alturas, nos ha dejado su palabra. Cuando tú crees, viene el Espíritu Santo a tu vida. ¡Ay! Me falló la puntería, pero ustedes. Y empieza el Espíritu Santo a morar en la vida del creyente. De pronto esta persona dice, no, yo todavía ando con mis dudas, no estoy listo para abrirle mi corazón al Señor, pero aquí viene otra persona que dice, yo sí creo en el Señor. Y he recibido el Espíritu Santo en mi vida y así, ¿no? El Espíritu Santo se sigue moviendo, nos sigue convenciendo de la realidad de Dios. Algunas personas le reciben. La primera forma saludable de relacionarnos con el Espíritu Santo es reconocer que se mueve en medio nuestro. La segunda, habiendo creído, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. A eso se refiere Pablo en este verso. Y la tercera forma, se las digo de una vez, era lo que estaba experimentando Pablo. ¿Qué estaba experimentando Pablo? Quien recibió el Espíritu Santo cuando creyó y quien en algún momento, así como en la vida de todo creyente, Dios te convence de tu necesidad de poner tus dones y talentos al servicio de Dios. En algún momento lo que ocurre es que viene el Espíritu Santo sobre tu vida y empieza a rebosar esta agua, impactando a los demás que están al lado tuyo. Y empiezas a servir a Dios con tus dones y talentos. Este era Pablo. Y estaba hablando con algunos discípulos que tenían su vasito así, vacío. Algunos estudiantes de Dios, pero que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Estaba hablando con ellos, Pablo. Estaba hablando con ellos, fíjense. Y esto es lo que empieza a ocurrir, ¿no? Y entonces como que empiezan a creer. Y eso es lo que nos habla estos versos. Dejo aquí mi ilustración. 3 formas saludables: el Espíritu Santo entre nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando nos activamos en servir al Señor. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Era una pregunta muy exacta. ¿Crees y recibes al Espíritu Santo? En aquella época de Pablo es lo mismo que decir, ¿crees y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador? Verso 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ya se fue a otro tema, Pablo. Muy importante. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, ya nos vamos entendiendo, ¿no? Él dijo, ok, yo digo, ajá, ahora entendí por dónde van.
Entonces Pablo dice, Juan bautizó, Juan el Bautista sí bautizaba y bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ya Pablo les declara más exactamente que si ustedes creen en el bautismo de Juan, pues van bien, pero no tienen el evangelio completo todavía. Así como el Apolos, ¿verdad? Que tampoco lo tenía completo. Necesitó un Priscila y un Aquila que les explicara, que le explicaran con más exactitud qué era esto del bautismo, por ejemplo. Pablo bautizó con bautismo de arrepentimiento. Él vino a preparar el camino del Mesías. Él cuando bautizaba, Pablo, él decía, bueno, si robas, no robes más, ¿no? Si eres un abusivo romano, no seas abusador de la gente, ¿no? Era bautismo de arrepentimiento, darle la espalda a tu pecado y sigue en pos de Dios. Hasta ahí llegaba el evangelio de estos ciertos discípulos. Ahora, este creer y recibir al Espíritu Santo, a eso también se le conoce como ser bautizado por el Espíritu Santo, espiritualmente hablando. Cuando tu vasito está así, ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Lo digo porque el mismo Juan dijo en Juan capítulo 1, verso 33, que Jesús mismo viene a bautizar con el Espíritu Santo. Estudiantes de la Biblia, tomen nota, lo leen en casa. Juan 1, 33 nos dice que cuando tú le abres la puerta de tu corazón y viene el Espíritu Santo a tu vida, a esto se le llama el bautismo del Espíritu Santo, y el que te bautiza es Jesús, espiritualmente hablando. O sea que habían varios bautismos, sí. ¿Cuál bautismo necesito tener el día de hoy? El bautismo de fe, de obediencia, de celebración, que es el bautismo de agua, que el Señor nos enseñó y nos encomendó a hacer. Hay dos ordenanzas en la Biblia que son muy claras. Una, que la celebramos también aquí por lo menos una vez al mes, que es la de venir a la mesa del Señor, la Santa Cena. Y la otra es el bautismo. ¿Qué bautismo practicamos aquí en Casa de Luz? El bautismo de celebración, el bautismo donde confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, el bautismo de agua, sí, donde al sumergirnos en el agua, declaramos que así también Jesús murió por nuestros pecados, y al salir del agua declaramos que resucitamos o salimos a una nueva vida, a vida nueva. Ese es el bautismo que practicamos el día de hoy. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el Señor Jesús, antes de ascender a las alturas, dijo en Mateo 28, del 18 al 20, antes de ascender, después de resucitado, antes de ascender a las alturas, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, tipo Pablo, lo que él estaba haciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el bautismo de agua. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso dijo el Señor. Y cuando oyeron esto, volvemos al verso, cuando Pablo les declara exactamente cuál es el siguiente paso para ellos. Ellos entendían hasta el bautismo de Juan. Ellos ya se habían arrepentido, ellos querían hacer las cosas bien delante de Dios, pero necesitaban ser bautizados por Jesús con el Espíritu Santo. Era lo que les hacía falta, y esto es lo que empieza a ocurrir aquí. Tomen nota, porque estos detalles son muy importantes. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron estos discípulos? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ser bautizado en el nombre del Señor Jesús es hacer lo que el Señor Jesús nos pide que hagamos. Y eso es precisamente lo que Mateo 28, 18 al 20 nos dice que hagamos. Que le bauticemos a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dijo el Señor que hiciéramos, y es lo que vamos a hacer hoy a las 11:15. Y al término de esta sesión de bautismos, donde Pablo bautiza a estos discípulos, habiéndoles impuesto las manos, dice el verso 6, habiendo orado con ellos, por ellos, habiendo puesto sus manos alrededor de ellos, viene sobre ellos el Espíritu Santo. Viene sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre ti? Empieza a rebosar.
Dios estaba llamando a estos discípulos no solo a entender que el evangelio completo, sino que también Dios los estaba llamando a ellos a servir al Señor. Que su copa también esté rebosando. Todo eso estaba ocurriendo en ese momento. ¿Por qué? Por el amor y la necesidad de que el evangelio de Jesús sea predicado, de que Pablo adquiriera más miembros en su equipo para servir en Éfeso y así abrir estas otras 6 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Dios tenía un plan de alcanzar a más personas alrededor de Éfeso. Y vamos a entrar allí. Entonces Pablo pone las manos, viene sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta es la tercera ocasión en que, viniendo el Espíritu Santo sobre la vida de personas, las personas empiezan a hablar en otras lenguas, de tal forma que los demás pudieran entender las maravillas de Dios. Si había un italiano por allí, escuchaba a una de estas personas hablar en italiano sin acento, las maravillas de Dios. Me encanta. Ahora, no toda la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el don de lenguas, solo aparece 3 veces en el libro de los Hechos. En todas las demás ocasiones, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta con un factor que no cambia, y es que las personas hablan las maravillas de Dios. Y las hablan de una forma que los demás puedan entender lo que está ocurriendo. La primera vez fue en el aposento alto en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Lo estudiamos. La segunda vez fue en casa de este soldado romano, este centurión. ¿Cómo se llamaba el centurión? Cornelio, ¿verdad? Y allí fue muy claro, Dios dijo, yo no hago acepción de personas. Y hizo exactamente lo mismo que hizo en el aposento alto, permitió que estos romanos fueran llenos del Espíritu Santo y empezaran a hablar en otras lenguas, que igual eran entendibles por ciudadanos de otros países, y que entendieran las maravillas de Dios y se quedaran asombrados de esa forma. Esta es la tercera ocasión en la que ocurre. Entonces, teniendo esto en mente, ellos hablaban en lenguas, declaraban las maravillas de Dios a través de otros idiomas y profetizaban, hablaban el corazón de Dios a los demás. Y eran por todos unos, dice el verso 7, unos 12 hombres. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué no eran 8? ¿Por qué no eran 20? ¿Qué tiene que ver este número? Ahí podríamos entrar a la numerología que aparece en la Biblia, pero 12, pues fueron también 12 discípulos. 12 personas están aquí en total también, recibiendo el evangelio completo, creyéndolo, siendo bautizados por el Espíritu Santo y llenando el Espíritu Santo sus vidas. Como que el Espíritu Santo, como que Dios iba preparando a estos ciertos discípulos, ¿verdad? Por un tiempo, que entendieran hasta el evangelio presentado por Juan el Bautista. Hasta allí llegó, y hasta allí fue su bautismo de arrepentimiento. Eran personas que eran piadosas, querían seguir el camino del Señor, pero no tenían el evangelio completo. Tal vez tú estás en la misma situación el día de hoy y hoy estás entendiendo el evangelio completo. Dios tiene un plan para tu vida y la mía, y es que tú y yo seamos parte del equipo de Dios y que crezcamos en nuestro conocimiento de Él, que maduremos. Era lo que pasaba en este momento con este grupo de discípulos, ciertos discípulos. Así empieza la enseñanza hoy, que eran 12. Dios sabía lo que Él iba a hacer a través de estos 12 alrededor de Éfeso. Surgían las 7 iglesias famosas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Éfeso mismo aparece en Apocalipsis como la iglesia que pierde su primer amor en algún momento y necesita volver. Esa es la buena noticia, Dios llamando la atención a la gente a que vuelvan a sus principios, así como comenzaron, como en estos días. También aparece la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de Laodicea. Y estos 12 hombres se unieron al equipo de Dios para hacer la obra. Verso 8 dice que entrando Pablo en la sinagoga, que era lo que él usualmente hacía, hablaba con denuedo las maravillas de Dios por espacio de 3 meses, tomen nota, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nuevamente aparecen estas 2 palabras, discutir y persuadir, así como cuando ocurrió la mejor estrategia, la de Corinto, donde él llegó y discutía, hablaba, tenía un intercambio intelectual con respecto al evangelio de Jesús y persuadía, la gente se convencía de quién era Jesús como Señor y Salvador. Esto ocurría en Corinto, en el capítulo 18, verso 4 que ya vimos, y ahora también ocurre aquí en este lugar. O sea,
Por 3 meses Pablo está hablando la palabra de Dios, muchos se están convirtiendo, pero, verso 9 dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo incluso el camino del Señor, delante de la multitud lo hacían. Y es muy interesante porque no es Dios el que endurece tu corazón, es uno mismo el que endurece su corazón. Y tal vez, porque me ha pasado, no hablo por experiencia personal, a veces escuchamos la palabra de Dios y endurecemos nosotros nuestro corazón. Y la palabra de Dios es muy clara, en Hebreos 3:15 dice que si oyes tú la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como en el día en que Dios fue provocado. No endurezcas tu corazón. Esta gente endureció su corazón. Unos eran persuadidos, unos se convencían de que lo que decía Pablo era cierto, mientras otros dijeron, no, eso no es cierto. Es más, maldigo el camino, maldigo todo lo que tenga que ver con seguir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué forma de probar a Dios, de provocar a Dios! ¿Qué hace Pablo? En vez de ponerse a pelear, en vez de ponerse a discutir con personas que endurecieron su corazón, que maldijeron incluso a Jesús, ¿qué hace Pablo? Se aparta de ellos, dice, separa a los discípulos, a los seguidores de Jesús, vénganse por acá. Discutía cada día, intercambiaba intelectualmente con ellos, les enseñaba la palabra de Dios a los discípulos en la escuela de uno llamado Tirano, ¿ok? No tenía nada que ver con lo que significa tirano, sino que así se llamaba la escuela, Tirano. Pablo trae a estos discípulos que sí escucharon, que sí querían aprender más, renta un lugar de enseñanza, probablemente era lo que ocurrió. Este lugar de enseñanza se llamaba Tirano y dijo, voy a rentar este lugar, ¿para qué? Para yo poder enseñar la palabra de Dios allí a los que son discípulos. Y allí les enseñaba Pablo, y me encanta porque en aquella época, nomás para entender un poquito lo que ocurría, en aquella época se trabajaba muy duro hasta las 11 de la mañana, de las 11 hasta las 3 de la tarde, usualmente se tomaba como un descanso. En aquella época no había aire acondicionado, era un área muy caliente y la gente lo que hacía era descansar. Algunos descansaban así ¿no? Dormir, una siesta larguita, en el momento de mucho calor. Y como eso de las 3, 4 de la tarde volvías a trabajar. Lo que probablemente y estudiosos de la Biblia piensan es que Pablo renta este lugar y dice, bueno, en vez de irme a descansar, voy a irme a enseñar y a todos los que son discípulos, durante esa hora del break, allí los veo y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Era lo que probablemente estaba ocurriendo allí. Entonces, el primer punto fue, el trabajo en equipo de Dios produce más cantidad porque abarcamos más campo, más terreno. Vamos conociendo a nuevos servidores de Dios en el camino, quienes hacen su obra en diversos lugares, como lo vimos ahí en el mapita. El trabajo en el equipo de Dios produce calidad porque tú y yo tenemos la oportunidad de crecer y aquí en Casa de Luz tenemos esas oportunidades. Tenemos la clase ¿Y ahora qué? Tenemos los libros del discipulado, tenemos el instituto bíblico, tenemos las clases entre semana. Todas estas clases, podríamos decir, son como lo que Pablo está haciendo aquí, simple y sencillamente enseñándole a los discípulos, a los que ya han creído, a los que tienen el Espíritu Santo del Señor, muchos de ellos son la mayoría, el camino del Señor, hasta el momento en que lleguen a que venga el Espíritu Santo sobre ellos y active su fe de tal forma que sirvan a Dios. Tercer punto y terminamos, trabajo en el equipo de Dios produce más resultados extraordinarios con el tiempo. Ya vimos el factor de cantidad, de calidad y ahora de tiempo. Con el tiempo, verso 10, así continuó por espacio de 2 años. Ahora sí que agarró fuerza Pablo, se quedó allí, dijo, vamos a entrenar muy bien a estos servidores de Dios. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, todos, oían la palabra del Señor Jesús. No la palabra de Pablo, la palabra del Señor Jesús, lo que Jesús nos había enseñado. Verso 11, y hacía Dios, que dice, milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? ¿Pablo? No, Dios. Es muy claro. Dios hace los milagros a través de milagros. ¿Cualquier tipo de milagros? No, eran milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, verso 12, y terminamos, que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. La próxima semana vamos a estar ahondando en este punto.
Hoy solamente quería provocarles. Acá ocurrieron milagros extraordinarios. No los hacía Pablo, era la mano de Dios a través de la vida de Pablo. Y tiene que ver con algo muy precioso. Yo me imagino que Pablo, pues, cuando terminaba de trabajar, se sacaba su ropa, se cambiaba, ¿verdad? Hasta tal vez le había sudado, no sé. La dejaba a un lado, se iba a descansar y cuando salía a ver su ropa ya había desaparecido. O sea, llegaba, ¿quién se llevó mi bufanda? Iba a decir, no, es mi camisa. O sea, la gente empezó a pensar que ellos podían sanarse al llevar esa ropa de Pablo con ellos. Algo similar me ha pasado a mí. Ya hemos, gracias a Dios, estado en Israel 3 veces y me he traído cosas de allá, ¿no? Hojitas del Jardín de los Olivos, conchitas así del mar donde Jesús le hizo el llamado a Pedro, por ejemplo, y las tenía porque ahorita las guardé, pero las tenía también porque fueron desapareciendo con el tiempo. Sí, o sea, yo no sé, a veces la gente llega a la oficina, va a dar una consulta ahí, ¿no? Y por ahí les explico, sí, mira, estas son unas hojitas de ahí del Jardín de los Olivos, y ya no tengo ni una hojita, se han ido desapareciendo. Pero Dios quiere que esté ocurriendo lo que estaba ocurriendo precisamente en este momento. Lo que ocurre es que la gente, como tú y como yo, su fe se activa con algunos objetos. Ellos pensaban equivocadamente que al tocar la ropa de Pablo ellos iban a ser sanados. Sin embargo, su fe sí se activaba y había un reconocimiento de que era Dios el que les sanaba. No la ropa, pero la ropa era lo que activaba. La ropa sí era un testimonio real de alguien que servía a Dios y que no tenía una agenda escondida, que amaba a la gente y que había pasado por golpizas, lo habían hasta sacado muerto de un lugar, simple y sencillamente porque él quería que la gente conozca de Dios. Y habían algunas personas que decían, no, si yo toco su ropa voy a ser sano. Y que creen, Dios sanaba a estas personas. Esto era real, esto estaba ocurriendo. Vamos a estar aprendiendo acerca de esto y de por ahí alguna fórmula que algunos piensan que funciona con esto de las sanidades. La próxima semana vamos a estar por aquí, pero terminamos el día de hoy reconociendo que el trabajo en equipo produce más resultados extraordinarios, como en este caso, con el pasar del tiempo. Pablo simple y sencillamente siguió siendo fiel a su llamado de enseñar la palabra de Dios, de edificar la iglesia, de que los discípulos sigan creciendo en el conocimiento del Señor. Y algunas personas simplemente activaban su fe al tocar alguna de las prendas de Pablo, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos por su fe en Dios, en el Dios que predicaba Pablo, y los espíritus malos también salían. Vamos a estar aprendiendo acerca de esto y de cómo algunas personas malentendieron esto y les fue un poco muy mal. Lo vamos a estar aprendiendo en la próxima semana. Permítanme orar y terminamos esta enseñanza. Señor, gracias porque nos has llamado a ser colaboradores tuyos, Señor. Y ya sea que estemos en esa situación de ser parte de tu equipo o que sigamos siendo edificados, sigamos siendo labranza tuya, cuerpo tuyo, edificio tuyo. Señor, gracias por traernos aquí a este lugar. Gracias por activar nuestra fe al estudiar tu palabra en un día como hoy, Señor. Te doy gracias por cada persona que te ha dicho sí a venir a tu iglesia. Y te pido, Padre, que seas propicio a su necesidad y a su fe, la fe con la que vino. Y que espero, Señor, porque esto es lo precioso que ocurre cuando nos reunimos alrededor de tu palabra. Espero, Señor, que su fe haya crecido en ti, en tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, de escuchar tu palabra y de saber que toda ella es verdad. Y de que tú nos llamas a ser parte de tu equipo, Señor, de tu equipo ganador, me encanta decirlo. Porque nunca vamos a perder los que te hemos dicho sí a ti, Señor, ni nunca vamos a ser avergonzados. Señor, yo te doy las gracias porque has depositado dones y talentos en cada uno de mis hermanos, de mis amigos aquí presentes. Y aún los que no están, los que vienen a los demás servicios, los que vienen a bautizarse, Señor, qué hermoso. Más de 20 personas. Padre, gracias. Tú sigues haciendo tu obra y convenciéndonos de nuestra necesidad de ser hijos, hijas obedientes. Señor, yo te pido por cualquier persona que ha venido el día de hoy aquí a tu casa
y que se siente lejos de ti. Tal vez está tocando fondo o simple y sencillamente te ha ignorado el resto de toda su vida, Señor, pero el día de hoy se da cuenta que eres un Dios que le amas y que le das una nueva oportunidad, así como nos has dado a nosotros, a cada uno de nosotros. Señor, tú amas a esta persona que ha venido el día de hoy y que quiere ponerse a cuentas contigo. Señor, por favor, escucha su oración. Escucha su oración en estos momentos y permítele que creyendo en ti reciba a tu Espíritu Santo, reciba a Jesús en su vida. Es nuestra petición como iglesia, Señor, te lo pedimos. Amigo, amiga que has venido el día de hoy, todos estamos con los ojos cerrados. Si tú quieres ponerte a cuentas con Dios, todos estamos con los ojos cerrados. Te quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie, solo para saber que estás aquí. Si tú quieres el día de hoy ponerte a cuentas con Dios, quiero dirigirte en una sencilla oración, pero muy importante oración que Dios honra, que Dios escucha, porque lo ha hecho con muchos de nosotros aquí. Si tú quieres ponerte a cuentas con Dios, solo ponte de pie allí donde estás para dirigirte en una sencilla oración. Yo abro mis ojos para saber que estás aquí. Gracias, Señor. Gracias. ¿Habrá alguien más? Hay más personas que se ponen de pie, que quieren en este día ponerse a cuentas con nuestro buen Dios. Este tiempo es para ti. Dios está aquí. Solo ponte de pie para saber que estás acá. Señor, te doy muchas gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía. Te doy muchas gracias por cada persona que se ha puesto de pie. Señor, tú que te has puesto de pie, solo di estas palabras. No tiene que ser audiblemente, pero hazla en tu mente, por lo menos en tu corazón. Dile: Dios, en este día te pido perdón. Borra mis pecados, borra mis rebeliones. Tú sabes todas las veces que te he dado la espalda y te suplico que me perdones. Te suplico que me guíes. Creo en ti. Has activado mi fe en este día. Creo en ti, Señor. Perdóname, dame una nueva oportunidad. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí, te necesito. Señor, deposito en tus manos mi vida. Haz de ella lo que tú quieras. Guíame, Señor, por tu camino. Gracias por traerme a este lugar. Gracias porque este día es muy especial para mí. En este día te entrego mi vida, Dios. Cumple tu propósito, tu voluntad en mi vida. Quiero ser una persona feliz, caminando contigo, reconociéndote en mi vida. Señor, lidera mi vida, guíame de ahora en adelante, te lo suplico. En el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Señor, gracias. Permíteme seguir orando por ti. Familia de Casa de Luz, oremos por las personas que están entrando a esta comunión con nuestro Padre a través de Jesús. Señor, gracias por cada persona que en este día le ha dicho sí a tu evangelio, a conocerte cada día más, a seguir tu camino. Gracias por el perdón que hay en ti, Señor, que nos llena de paz, que hace de nuestro libro de la vida un libro con páginas blancas, Señor, porque tú borras nuestras rebeliones, tú nos limpias de toda maldad. Gracias por el perdón que hay en ti. Te suplicamos que como familia de la fe seamos de apoyo, seamos de ánimo para cada persona que te ha dicho sí a ti en este día. Y gracias porque tu obra, aquella que estudiamos apasionadamente, Señor, aquí en tu casa, se realiza hasta el día de hoy en medio nuestro y más personas vienen al conocimiento tuyo cada día. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos amén. Un aplauso fuerte a las personas que dieron este paso de fe y de obediencia.